Esta es la clase 3 de la serie El nacimiento del futuro, una serie apasionante con un fundamento filosófico especial a través de los siglos de la verdadera historia de la humanidad. La clase de hoy recorre los siglos VI y V a.C. Y si aún no has visto las clases anteriores, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, ya que algunos conceptos no serán explicados nuevamente, sino utilizados. El nacimiento de la filosofía en el siglo VI a.C. llevó a un diluvio de brillantez filosófica en el siglo siguiente, a medida que los filósofos griegos continuaron explorando las ideas de los pioneros. La mente intelectual de la humanidad se abrió de verdad, facilitando que grandes ideas siguieran surgiendo como nunca antes. Algunas de estas ideas se basaron en los primeros filósofos, mientras que otras representaban un desafío más directo, dando lugar a grandes rivalidades intelectuales. Una rivalidad en particular fue la de Heráclito y Parménides, que comenzó el siglo ofreciendo un desafío directo a las ideas de Heráclito. Donde Heráclito decía que todo en el universo estaba cambiando constantemente, Parménides afirmaba que nada cambiaba y que el cambio era solo una ilusión. Parménides percibió que para que algo se moviera, primero tendría que avanzar en un espacio que antes estaba desocupado, por lo tanto, vacío. Pero si el aire llena todo el universo sin huecos, como se afirmaba, entonces no puede haber ningún espacio vacío para que los objetos se muevan. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier cambio sería imposible. Heráclito describió el arqué como un fuego en constante movimiento. Sin embargo, ahora Parménides desafió seriamente esta idea, con la comprensión de que si el arqué es todo lo que existe, entonces no puede contener vacíos en su interior, ya que esos vacíos constituirían algo que no forma parte del arqué y sería algo antagónico. No puede existir algo que no sea arqué, ya que el arqué es todo lo que existe. Como tal, sin vacíos no hay espacio para ningún movimiento del arqué. Por eso debe simplemente quedar inmóvil en su lugar, permaneciendo exactamente como está, sin movimiento ni cambio. Esta idea creó una gran dificultad para la filosofía, ya que todos nosotros claramente experimentamos movimiento y cambio en el mundo que nos rodea. Pero Parménides había demostrado de manera bastante lógica que el movimiento y el cambio eran imposibles. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Parménides llegó a la conclusión de que de hecho había dos aspectos distintos en el universo. En primer lugar, había un aspecto inmóvil e inmutable. Y en segundo lugar, un aspecto en movimiento y en constante cambio. Antes de Parménides, los filósofos buscaban el argé, la única sustancia de la que está hecho todo el universo. Pero con Parménides surge la idea de que puede haber dos sustancias o quizás dos aspectos diferentes de una sola sustancia. Anaximandro diferenció el apeirón del mundo material con el que estamos familiarizados, y Pitágoras mostró que todo el universo, tanto la mente como la materia, era una expresión de las matemáticas. Pero ahora Heráclito y Parménides habían presentado dos visiones de la realidad completamente opuestas. Heráclito decía que todo cambia y Parménides decía que el cambio era una ilusión. Ambas las visiones parecían correctas, pero eran claramente contradictorias. Por lo tanto, había que encontrar una solución. La idea de Heráclito era la de un devenir constante, pero la de Parménides era la de un ser estático. Claramente el universo no puede ser estático y estar en movimiento, cambiante e inmutable, evolucionando y permaneciendo igual. ¿Será? Por supuesto. Heráclito también había hablado sobre el conflicto constante de fuerzas opuestas y su resolución, que proporcionaba los cambios en el universo. Ahora teníamos claramente un conflicto de ideas opuestas.
las de Heráclito y las de Parménides. Claramente, este conflicto tenía que resolverse para que la búsqueda intelectual de la humanidad pudiera continuar. Anaxágoras. La tarea de resolver el conflicto entre las ideas de Heráclito y Parménides fue abordada por primera vez por Anaxágoras. Él retomó el apeirón de Anaximandro, la sustancia que contiene el potencial para la totalidad de las cosas posibles en el universo. Anaxágoras se dio cuenta de que si todas las cosas estuvieran presentes en el apeirón, entonces, no importa cuál sea el objeto que alguien esté examinando en el universo, porque ese objeto también contendría todo, o al menos elementos de ese todo. Ya que todo está hecho de apeirón y el apeirón contiene elementos de todas las cosas posibles, entonces cada cosa posible al estar hecha de apeirón debe contener elementos de todas las cosas posibles. Anaxágoras entonces tomó el concepto de logos de Heráclito y lo imaginó como la mente del universo, a la que llamó nous. Según Anaxágoras, era el nous quien controlaba el apeirón, haciéndolo moverse y cambiar, dando origen a todas las cosas posibles en el universo. El universo estaba siendo visto como similar a un organismo vivo y además inteligente, que como la humanidad tenía una mente inteligente que controlaba su cuerpo. Heráclito había hablado del logos como la fuerza racional que orienta el universo, y Pitágoras afirmó que todo es una expresión de las matemáticas, es decir, el logos es matemáticas. Pero el concepto de nous de Anaxágoras transformó el logos en la mente del universo, en contraposición a cualquier tipo de materia. En ese sentido, logos, nous, está controlando todo, haciendo que el apeirón se transforme en todas las cosas. Nous obedece a la matemática de Pitágoras y a la racionalidad de Heráclito en todo momento. Por lo tanto, ella misma nunca cambia y está en conformidad con la idea de Parménides. Pero nous hace que otras cosas se formen en el universo, estando hecho de apeirón y conteniendo todas las cosas dentro de sí. Y esto refleja el cambio constante del que habla Heráclito. Así, Anaxágoras había mostrado cómo las ideas de Heráclito y Parménides podían ser reconciliadas. Heráclito había dicho que no había nada permanente excepto el cambio. Todo el universo estaba constantemente en un estado de cambio. Sin embargo, lo único que él no sabía era que la única cosa que nunca cambió fue el propio concepto de cambio. El cambio es constante, por lo tanto permanente. Es el concepto de cambio el que nunca cambia. Y era eso a lo que Parménides realmente se refería con la idea de que nunca habría ningún cambio en el universo. Ninguno de los filósofos estaba realmente equivocado. Simplemente hablaron sobre aspectos ligeramente diferentes del universo. Variedades del siglo V, la filosofía griega del siglo V a.C., muestra una gran variedad de estilos. Por ejemplo, uno de los filósofos más influyentes de la época fue Empédocles. Empédocles llegó a ser tan influyente no necesariamente por presentar ideas revolucionarias, sino por describir las ideas ya discutidas en términos quizás un poco menos técnicos y envolverlas con un aura mística. Empédocles fue el primer filósofo en describir el universo físico en términos de los 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Estos 4 elementos estaban gobernados por 2 fuerzas opuestas que Empédocles describió como amor y conflicto. Todo lo que Empédocles realmente hizo fue simplificar la idea de Anaxágoras de que el apeirón contiene elementos de todo en el universo, al afirmar que existen solo 4 elementos. También simplificó el concepto de nous o logos, que a su vez eran solo versiones de las matemáticas de Pitágoras, introduciendo las fuerzas del amor y la contienda. En realidad, estas son formas fáciles de entender sobre fuerzas opuestas de las que Heráclito había hablado.
Las batallas entre el amor serían la energía de agregación que genera un orden. Y la contienda, que sería la energía generada en el enfrentamiento, el conflicto que produce desagregaciones, son las que causan todos los cambios en el universo. Esencialmente, él intentó hacer que la filosofía sonara un poco más emocionante para inyectarle un poco de drama. En el otro extremo del espectro estaban los filósofos atomistas, principalmente Leucipo y su alumno Demócrito. Estos filósofos parecían abandonar cualquier cosa que sonara mística, cualquier cosa que hablara de mentes, almas o conciencia. En cambio, se centraron simplemente en la materia física. Ellos describieron que todo el universo estaba hecho de pequeñas esferas sólidas de materia, a las que llamaban átomos. Según estos filósofos, los átomos existen dentro de un vacío y toda la actividad del universo es simplemente estos átomos chocando aleatoriamente entre sí de diferentes maneras, una especie de teoría del caos. Esta propuesta fue extremadamente influyente para los científicos modernos, muchos de los cuales todavía encuentran difícil escapar de la idea de que los átomos son solo pequeñas esferas sólidas que se dividen y se dividen, pero que están compuestas de materia. Mientras Empédocles hacía que la filosofía pareciera más emocionante, los atomistas parecían quitarle toda la gracia. Mientras que los científicos modernos prefieren a los atomistas y sus ideas, los griegos del siglo V a.C. parecían preferir a Empédocles, ya que, como veremos, les encantaba un poco de drama. Llegamos al final de esta lección 3 y en la próxima lección 4 estudiaremos la tragedia griega y su contexto conectado con los elementos de la creación de nuestra realidad singular, interpretada por la mente humana. Hasta la próxima clase.